Es la primera vez que voy a hacerlo con esta, si no voy a tener que pasar uno a cartesiano o el otro a polar. Esa es la solución, ¿va? Si su cálculo no hace directos complejos así combinados, de exponencial con binómica, entonces se puede pasar este a binómica o este exponencial y ya se hace, ¿no? Conviene más exponencial, conviene más porque se hace todo en digo porque el exponencial contiene el valor de la amplitud del voltaje en su módulo y el ángulo de fase en su argumento, mientras que la binómica no, esa hay que convertirla a polar después. Pues a ver, dejen ver si lo hace. Ni me acordaba que tenía esta bronca, de que quién sabe dónde quedó mi sí, ya, sí, ya. Sí, hice un ejemplo ayer y sí, jaló. Bueno, entonces es 2, y luego la exponencial. Ay, nomás que esta no se ve, la otra brillaba, la tejas bien padre. La exponencial, ¿dónde estás? Exponencial, aquí. 2 veces a la que le puse pi sobre 4, porque está en radianes esta cosa. Entonces, ¿dónde estás? Pi sobre 4, entre 4, pi cuartos, ya. Cierro el paréntesis. Ay, qué relajo de estar con esto. Y ahora entre, y espero que haga operaciones combinadas, a ver si no se taruga la tejas. Hijo, es la pura maravilla. Esa sí jala bien padre. Ajá, pero este es retaruga. 47. Y me regañaron en la casa ese día que la compré. Más, porque dijeron, ay, ¿por qué compras 2 calculadoras? Pues es que las daban de barata, las compré ahí en la escuela. Las fueron a ofrecer ahí en la escuela y las 2. Y es, pero ¿para qué quieres 2, no? Y ahora que no encuentro la Texas, ya pude contestar, ¿ya ven? ¿Por qué quería 2? Porque sí jalan, nomás que estés más taruga. Es pi sobre 4. Ahí, ¿dónde estás? Chihuahua, si no se ve bien el cursor. Ay, no estoy acostumbrado. A ver si lo hace. Ay, sí lo hizo. Pero no me gusta el resultado, se me hace raro. 2. A ver. ¿Y acá qué hay? Ya. No, es que dio un valor muy chiquitito en los reales y da menos 14.618 en los imaginarios. Esto es igual a menos 14, porque en los reales da prácticamente 0. Ajá, da por algo a la menos 14, pues ahí muere. Ajá, entonces, no, a ver, creo que le estoy regando. Espérame. ¿Dónde estás? Ay, es un relajo de no saber. 17 menos, no, sí da 17. No, 17, perdón. Pues sí es 2 entre punto 14, sí, 17. Ajá, la estaba regando. En copiar, no la conozco, 907. Ajá, sí, 900. Qué relajo, no se ve bien. 907, sí. 907 más, menos 14. Menos 14. Y ahora hay que moverle. ¡Y qué relajo! Tejitas, ¿dónde estás, mi Tejas? 618i. 14.618 J. Acuérdense que le estoy poniendo J, ¿no? Aquí la cálculo me pone I. Listo. Entonces ese sería el voltaje, bastante intenso, ¿verdad? Unos, que serán 22 volts, 23 volts, algo así. Sí, porque la ADMI total está muy chiquita. Ajá, y entonces el voltaje se aloca y se va grande, ¿no? Bueno, ahí está. Déjenme ver si de veras hice bien la operación. Si no, pues ya total, esos son números, ¿no? Ajá, 2 por E a la pi sobre 4. Creo que sí le estoy regando. A la pi sobre 4. No, creo que sí le estoy regando. Espérenme, porque no le puse J a pi. Sí. Aquí lleva J, muévete para la derecha. Ajá. Pi sobre cuartos J. Aquí.
Ahí. Pi sobre 4. Aquí. Ay, qué relajo de no conocer la calco. Qué desastre. Bueno, ahora sí. 2 por e a la pi j cuartos entre la que es 147, sí. No, está mal el resultado. Está mal, es 10.486. 10.486 es esta. Sí, está mal. Listo. 10.486. Ay, dejen ver si es negativo. No, es positivo. Positivo. Sí. Y luego el imaginario es más, como que la canción, 1.05. 1.05. La había regado, ¿eh? 1.05J. Ahora sí. Así sí me llevo. Sí, ya está. Bien. Bueno, ya quedó. Digo, los números es lo de menos, ¿no? Pues ya total, si la riega uno, pues el hacer la operación ya es lo de menos, ¿no? Yo, por ejemplo, si me encuentro exámenes de ustedes que tenga mal el resultado, sí, pongo el tache, pero no tiene casi nada que ver con la calificación, ¿no? Simplemente la regaron al apretar teclas en la calculadora y está mal, pero su procedimiento es el que me interesa. Y yo voy viendo que su procedimiento, si ese es el caso, por supuesto, ¿no? Si voy viendo que su procedimiento va bien, ya uno digo, pues, se ha de haber puesto nerviosa su cálculo porque estaba en examen. Ajá. Y entonces le damos chance. Sí, no, eso no lo manejo, que yo sí tuve profesores que calificaban por resultado. No se azote, profe. En examen por resultado. De veras, no, pues revísenos el procedimiento, cómo lo hicimos, ya los resultados, luego que yo ni siquiera tuve calculadora, ay, eras muy pobrecito, no existían, no existían las calculadoras, se oía hablar de que iba a haber algún día, pero orgullosamente la UNAM tuvo la segunda computadora de todo el país, de válvulas electrónicas, o sea, de bulbos. Estaba donde está ese edificio que está las paredes inclinadas, ahí en el anexo, y que está ya como subiendo hacia la avenida. Viniendo de la torre, por ejemplo, el que se ve de frente, en la torre, subiendo a la avenida, que es un edificio que tiene las paredes inclinadas, no sé qué sea ahora, ahí estaba la computadora, y era un edificio de vitrinas, me acuerdo, de paredes de cristal, y donde está ese edificio ahora que tiene la pared inclinada, que parece como los frontones, ¿no? Y ahí estaba la segunda compu del país. La primera la compró el gobierno para uso del gobierno, para Hacienda, creo, algo así, fue la primera, y la segunda fue orgullosamente UNAM. Tuvimos la segunda computadora del país y usaba todo ese edificio que les digo, ahí traten de acordarse en el anexo cómo está, era distinto el edificio, pero toda esa región la usaba la compu y decía que tenía una memoria mamut de 64K para usarla toda la población. Toda la población decía que tenía una memoria mamut, así decía el manual, yo lo alcancé a ver, una memoria mamut de 64K. A su mecha. Ahorita la calculadorcita que estoy usando viene más capacidad y me cabe en la palma de la mano. Y tiene más capacidad, ¿no? Sí, cambió todo eso, mucho. Bueno, nada más se tenía, manejaba Algol, Pascal, Fortran. No existía BASIC, todavía no existía BASIC. Y el lenguaje fantástico para la facultad pues era Fortran. El Formula Translator. Eso significa Fortran, Formula Translator. Entonces sabe manejar matemáticas. No es para hacer escritos, no es para cosas de ese tipo, sino era para matemáticas y era el programa que tenía Fortran. Y teníamos que hacerlo todo en Fortran. Los datos se metían con unas tarjetas, unos cartones, más largos que mi calculadora, flaquitos, y se deshacían hoyitos en una máquina especial que era perforadora. Uno escribía como en máquina de escribir, y salían barritas de metal que asaltaban el cartoncito y le hacían hoyitos. Entonces después había fotoceldas y foquitos
en donde los leía los hoyitos y ya sabía qué decía la tarjeta. Era la lectora de la tarjeta para ya convertirla en valor electrónico dentro de la compu y ya manejar las cosas, pero se tenía que perforar la tarjeta, ¿no? Y pues tarjeta quemada, tarjeta tirada, ¿no? Sí, luego, a ver, ¿qué dice? Ah, sí, que entonces, ¿qué? X igual a 8, ya pusiste 6, menso. ¡Chin! Me lleva 6. Sí, no, yo le apreté al 8, no, pues ya te vi, le apretaste al 6, ya pusiste 6, ya valió. ¿En qué? Pues ahora sacar la tarjeta y se tiraba a la basura, solo porque había hecho mal los hoyitos. En lugar de 8, había hecho los hoyitos en la tarjeta de 6, pues ya no iba a correr el programa bien. Ajá, ya no iba a correr y era un dato erróneo y había que tirarla a la basura. Sí, y diario se recogía un costalote, pero grandote de tarjetas que se habían echado a perder ahí de donde estaba la compu. Y ya las barrían y ya a la basura. Un desperdicio asqueroso de papel, ¿no? Y los resultados se imprimían. No había manera no había monitores, no había pantallas, ¿no? Los resultados se imprimían. Y pues ya, si no se había uno dado cuenta de que le había regado en el perforar el dato, pues ya corría, ¿no? Y ya, ahí va, sí, ahí van. Nuestras tarjetas se veían desde afuera, había unos ventanales y se veía cómo iban caminando los grupos de tarjetas. Ahí va, ya le toca, y ya se está leyendo, ya las leyó. Ajá. Y ya está sacando resultados. No, ya algo anda mal, porque no le pensó nada. No, ya eres remenso, ¿qué hiciste? Pues a ver, vamos a pedir. Y eran unas hojotas grandotas, en donde daban el resultado y ya ponía fatal error. Ajá. Y, ay, error fatal, ¿qué hiciste? Ah, sí, que en lugar de 2 apreté J. Y sí, pues no lo entendía. Ajá, J.854 por 2.15, pues decía la compu, ¿qué? ¿J qué? Ajá, ¿qué es eso? ¿De qué hablas? Y ya ponía error fatal. Ajá, fatal error, syntax error, inline, pelas. Hasta ahí llegó. Ajá. Y sabía hacer menos que mi cálculo. Así calculador. Sabía hacer menos cosas esa computadora. Bueno, listo. Entonces ahí está el B1, ajá, ya lo tengo, el B en RI y en ZRC, pero no andamos las de B1, andamos las de BC, entonces tenemos que seguirle avanzando. Ajá, ya tengo B1, ahí está, se los muestro, no, por recordarme qué momentos de la computadora. Sí, y les digo que ahora mis cálculos hacen más que lo que hacía esa computadora, y era para toda la población, para toda facultad de ingeniería, era la compu esa, y bien chafita. Lo que sí, ya se hacían las listas de grupos y eso, pues sí, ya tenían el programa para hacerlo. Ahora, ya tengo B1, ya tengo esto de aquí, ajá, va, ya se los mostré, ¿no? Ya tengo B1, ajá, pero ese no es el que quiero, está adentro lo que quiero, ¿verdad? Adentro está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si quiero algo de adentro, lo que sí comparten estos dos elementos, por eso los hago mnemotécnicos, los nombres de mis variables, ¿no? Por eso no le llamé Z1, por ejemplo, para que recordemos qué era. Esta es la Z de R y C. Entonces, adentro de esta cajita están R y C en serie. Debe estar en serie porque dice Z. Nada más con la pura notación ya podemos tener idea de qué puede haber adentro. Entonces, adentro debe haber una R y una C en serie. Ajá. Las dos, entonces, deben estar compartiendo la misma corriente, porque deben estar en serie, ya que es impedancia. Entonces, están compartiendo la misma corriente. Y sí, lo confirmamos con el circuito que tengo acá, ¿verdad? El circuito original. Ahí está, efectivamente. La R y la C están en serie. Ajá, están en serie y comparten la I1. Ahí se ve cómo la comparten, la I1. Y nosotros queremos el voltaje en C. Ah, uno dice, pues ya nada más aquí. Ajá, sacar el voltaje aquí. Obtener, ¿verdad? Pero decimos sacar, pues ya lo dejo así. Ajá, obtener el voltaje aquí. ¿Cómo? Pues viendo una función de red hacia adentro de este puerto. Me pongo en ese puerto, veo hacia adentro y veo que hay, no, pues el capacitor, por eso, entonces puedo obtener su IMPE o su ADMI. Ajá, sí, en el método fasorial puedo obtener su impedancia o su admitancia y teniendo la impedancia y la admitancia, me da la relación entre fasor de corriente y fasor de voltaje o fasor de voltaje y fasor de corriente.
Todo depende de cuál función elija. Puedo elegir cualquiera de las dos. Ajá. Y ya tendré en ese momento la relación entre la corriente y el voltaje en C, o el voltaje en C entre la corriente en 1. Ajá, la corriente y 1, no en 1, y 1, ¿sí? O sea que ya de ahí me sale, porque en el paso anterior pude obtener el B1, ajá, ya lo tengo el B1, y entonces podría obtener la corriente aquí, y teniendo la corriente aquí, obtener el voltaje acá. Ya es parecido a lo que hacíamos con resistencias en el anexo. Ya es muy parecido el caminito a lo que hacíamos con resistencias en el anexo, ¿no? Es decir, la resistencia que tenemos es igual al voltaje entre la corriente, o la conductancia es igual a la corriente entre el voltaje. Ajá. Aquí, en lugar de resistencia y conductancia, les vamos a llamar impedancia y admitancia. Ajá. Entonces, si usara la impedancia del capacitor, tendría el fasor del voltaje en él entre el fasor de la corriente y 1. La tendría. Y si usara admitancia, entonces tendría la relación entre el fasor de la corriente y el fasor del voltaje. ¿Sí estamos? Ajá. Bueno. Todo eso se oye bien bonito, pero a condición de que tuviéramos una de las dos, el voltaje o la corriente, aquí viéndolo acá, ¿sí? Y uno dice, pues sí tenemos algo, ¿no? Pues no, apenas tenemos el voltaje aquí, apenas, aquí, el voltaje aquí. Pues ya podemos obtener con ese voltaje la corriente acá. Sí, de veras, sí, sí conocemos la impedancia de estos dos. Ajá. Si conocemos la impedancia de estos dos, tengo el voltaje aquí, que es el voltaje entre sus puntas de la pareja. Ajá. Y la corriente aquí es la corriente que pasa por los dos. Entonces, de hecho, esa expresión seguramente en algún lugar la tenemos, sí. Ajá, seguramente en algún lugar la tenemos, la expresión de estos dos, y se llamó ZRC. Sí, aquí la tengo abajito. Ahí está. Ya la tengo. Ya tengo la ZDRC. Bueno, pero la tienes indicada, ¿no? Sí, mira, sigue de indicada que no. Sí. No. Órale, tramposo Rolando. Ajá, ya la tienes. Ándale, de veras, es esto. La ZRC, ya la tenemos. Esta es RC, ¿va? Esta es la ZRC. Por si no fuera suficiente con los iguales que hay aquí, ¿eh? Ajá, pero esa es la ZRC. Entonces, si yo tengo la ZRC, me regreso a uno de los circuitos equivalentes, ya la tengo numérica, ya. Lo tengo el valor de esta cosa. Ajá, ¿y de qué te alegras? Pues que esta cosa me relaciona la corriente I1 con el voltaje B1. Ajá. Sí, es cierto, sí, te relaciona con eso, y ahorita acabamos de obtener B1. Entonces ya puedes obtener I1, exactamente. Como si fueran resistencias, ¿verdad? Como si fueran resistencias. Se maneja parecido el asunto. Esta sería una resistencia, y si fuera una Y, sería una conductancia, y listo, se maneja semejante la relación de voltaje a corriente o corriente a voltaje. Entonces, con el voltaje en 1, que ya lo tengo, y la ZRC, puedo obtener la I1. La I1. Eso mero. Y ya teniendo I1, pues a ver qué más se puede hacer, ¿no? ¿Sí? Otra es que el voltaje B1 también lo puedo plantear aquí. Es el voltaje en RI. Aquí es el mismo voltaje, o sea que ya tengo el voltaje acá por si se necesitara. Les estoy diciendo todo lo que pudiera necesitarse, ¿no? Y que en un momento dado pudiéramos tener que usarlo. Bueno, entonces, si ya tengo I1 aquí, ya la tengo acá. Por eso me regresé al circuito de acá, pero pues ahorita se vinieron muchas explicaciones, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo esta, ya la tengo, ya. En fasores, ¿no? Déjenme ver. Creo que lo estoy cotorreando. No, tengo B1, que es esta, aquí.
Ajá. Pero puedo obtener I1 con las ecuaciones de acá abajo. Ya me entendí, yo decía, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces ya puedo obtener I1 teniendo B1. Va. Déjenme pasarlo para acá. Aquí. Espero que no salga peor tantas explicaciones, ¿no? Y que digan, oh, quién sabe, ahora ya quién sabe qué dijo. Bueno. Por eso es conveniente poner todas las relaciones funcionales, digo todas las impedancias y admitancias con su relación funcional, porque nos dan idea de qué podemos hacer. Ajá. Y ya tengo B1, voy por I1. Y teniendo I1, ya me sale BC, ¿verdad? Teniendo I1, aquí teniendo la de aquí, pues la veo que está aquí. Y entonces ya me sale BC. Pues entonces vamos a obtener I1. Ajá. ¿Tenemos B1? Sí, la acabamos de obtener hace ratito. Ok, entonces vamos por I1. Sale. Pues va. Me voy a venir al otro pizarrón. No tengo espacio. Sí, ahora al otro. Al otro del otro. A ver qué relajo se va a hacer esto. Bueno, sí, llevan muchas operaciones. Entonces, I1 es igual a B1 entre la ZRC. La pongo. I1 es igual a B1 entre la ZRC. Ajá. I1 es igual a B1. I1 es igual a B1 entre, me traigo para acá dividiendo, ¿no? Ajá, lo traigo y lo mando para acá. Entonces me queda I1 es igual a B1 entre 20 más 5J, pero 20 más 5J es la ZRC, la pueden ver en su cuaderno. Ajá, entonces igual a, ahora B1, la acabo de obtener hace ratito, 10.486, 10.486, ¿qué? ¿Más quién? Más 1.05J. Más 1.05J. Acuérdense, en los libros lo van a encontrar como I, la J, pero aquí es peligrosón. Ajá, como no puedo ponerle negrita y cosas así, entonces va a haber allí algún problema. Entre ZRC, y por eso uso la J mejor, que es 20 menos 5J. Entre 20 menos 5J. Lo que dé, ya puse la operación, se las muestro, ¿no? Entonces se las muestro, ahí está. ¿Sí? Viene. Ahí está. Ahí media lejana, pero bueno. Listo. Sí se ve. Pues dejen hacerla con Cenicienta. Y ay, de veras, ¿dónde estará mi calco? La buena. Bueno, esta no es mala, pero es más chafita. Entonces abro paréntesis, abrimos paréntesis, 10.486.486 más 1.1.05, J, aquí estás, J, ¿dónde está la J? Y ándale, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, y 20 menos 5J, ¿no? 20 menos 5J, sí está re fea esta, pero bueno. Y sí, la regaron los de Casio. Hicieron algo mucho más sencillo. Listo, igual, este es Casio. 0.401. 0. Pues increíble. 401. Ajá. Y el otro valor es 0.173 más 0.173J. Ajá, me da esa operación. Listo, entonces ya tengo I1. Ajá, ya tengo la corriente en I1. Ahora con esa corriente I1 ya habíamos planteado toda la estrategia, ¿no? Esa misma es la que pasa por el capacitor. Ajá, esa misma corriente, la I1, es la que pasa por el capacitor. Entonces, y como la admitancia del capacitor es igual a la corriente que pasa por el capacitor, que es I1, entre el voltaje del capacitor, que es BC, entonces,
el voltaje del capacitor, que creo que es el que nos pide, ¿no? Ajá. Ah, no es cierto. No. Esto es una mentira. Ese sí uno. Todavía no. Todavía no puedo llegarle a la solución de lo que quiero. Pero ya tengo la I1. Ya es algo, ¿no? Ahí está, en complejo. Así pensé que queríamos algo del capacitor. Y, pues sí. Sí, es el voltaje del capacitor el que está involucrado, ¿no? Ahí, a ver, ya obtuve con B1, sí, la I1, sí, perdón. Sí. Se los muestro de nuevo lo que estoy haciendo para que no crean que estoy divagando, ¿no? Entonces ya tengo la I1 de aquí. Ya la tengo. En este momento ya tengo su valor, claro, en fasores, ¿no? Entonces ahora me puedo poner en este puerto y ya me sale el voltaje del capacitor, ¿sí? Siempre y cuando tenga su INPE o su ADMI. Ajá. La INPE o la ADMI. Entonces, vamos a poner eso. Veo hacia el capacitor y, por ejemplo, supongamos que obtenga su ADMI. Ajá. Entonces, la ADMI del capacitor, lo estoy poniendo en el otro pizarrón, ahorita se los muestro. La ADMI del capacitor es J omega C, acuérdense, está la tablita, J omega C. Ajá. Y J omega C va a ser igual a J por omega, la omega que está trabajando el circuito, ¿a cuánto es? ¿A cuánto está trabajando el circuito? ¿A qué frecuencia? Acuérdense que está trabajando en el alterno. ¿A cuánto? ¿Otra vez? Pi cuartos. Pi cuartos, ya mero. Segunda oportunidad, casi le atinaste. Segunda oportunidad. La frecuencia. Es 2. Sí, es cierto, perdón. Es 2, ajá. El 4 pi que me dictó su compañero, y que me está pidiendo perdón y que no hay necesidad. ¿De qué me pides perdón? No. Al contrario, me alegra de que me respondan. Luego pregunta uno y todo el grupo callado. Pues, ¿qué onda, no? Ya digan algo, aunque la rieguen. Como somos muy burlones los latinos y muy regañones, pues sí puedo entenderlos un poquito luego cuando no me quieren contestar. No se preocupen, nunca jamás ni me burlaría, ni les diría, oye, fíjate, eso está muy mal. No, pues están para aprender y yo estoy para tratar de enseñarles, ¿no? No para regañarlos y burlarme y cosas de ese tipo. Conmigo no jala eso, no tengan preocupación por eso, ¿no? No, cuando mucho le diría, no, si la habíamos calculado 3 renglones atrás, velo en tu cuaderno. Sí, de veras, profe, sí, ya, no viene el caso decir, oye, pues que no te la sabes y ahí lo tienes en el cuaderno, fíjate, pues esa que viene. Ajá, esas son tarugadas, ¿no? Entonces la Y de C son J omega C. La J, pues no sabemos cuánto vale. Pero la omega, por eso cambié ¿cómo se llama? La cámara está aquí. Es omega, ¿verdad? Aquí dice 2 coseno, IM y máxima coseno de omega T más phi I. Es como dice. Ajá. Pero allí ya tiene números. Entonces, está en radianes por segundo. Porque es omega, no es frecuencia, no está en hertz. Esta de aquí nunca está en hertz, ¿eh? Ajá, no, está en radianes por segundo. Para que al multiplicar por los segundos me queden radianes y se puedan sumar con los radianes de aquí. Si yo le pongo aquí hertz por segundo, pues uno dice da ciclos. Ahora, ¿cómo sumo ciclos con pedazos de ciclos? Pues ya ponerle el 2pi, ¿no? Y una cosa así, empezar a hacerse bolas. Entonces la omega es esta, 2 sale. Entonces la YC es igual a J por omega, ya le puse, ahorita se las muestro. ¿Y por quién? Y por C. Y por C que es 0.1. 0.1. Ajá, esto me da igual a 0.2J. A ver, sí me entendieron, porque voy a cambiar la cámara y queda media lejos. Y estar ahí girándole está media latosa, ¿no? Entonces estoy teniendo la Y de C, que es J omega C. Entonces la omega es esta y la C es ahí donde estás, aquí. Ajá. Entonces J omega C es lo que hice. Sí, porque es el primer ejemplo. Y además, como está en complejo, no se entiende nada. Cuando está uno dentro del método fasorial, no se entiende nada. Nada, porque está uno en el ambiente de variable compleja. Ajá. Y entonces hay que tener cuidado. Porque si estuviéramos en el dominio del tiempo, sí, podríamos entender. Ajá, podríamos entender y decir, no, ¿cómo te salió eso? Espérate, no da, y así. Pero ya dentro de Fourier, de la transformada de Fourier, que es la que le da vida al método fasorial,
es una derivación de la transformada de Pepe, de Pepe Fourier, de Monsieur Joseph Fourier, pues no se entiende nada, no se entiende qué estamos haciendo, se entiende el proceso, nada más el proceso matemático, pero no se entiende qué estamos haciendo como en el dominio del tiempo. Ahí sí, si estuviéramos en el dominio del tiempo, ahí sí se entiende que estamos, por qué derivamos, por qué multiplicamos, por qué le sacamos la raíz cuadrada, pero en el dominio del Pepe Fourier, pues no. Igual en Laplace, ustedes no me pueden decir que mientras están dentro de Laplace entienden lo que están haciendo, no lo entienden. Entienden cómo manejar Laplace, esa es otra cosa, pero la S es sigma más J omega, es una parte real y una imaginaria. Así es que si me dicen que sí le entienden, órale, pues denme clases, ¿no? No sean gachos. Ajá, porque cómo le entienden algo que está manejando raíz de -1 constantemente ahí adentro. Aquí igual, la J es raíz de -1. Bueno, entonces ya quedó la YC, ya la calculé y me quedó de 0.2J, y ahora con la YC, puedo llegarle al voltaje. Ajá. Que soñado, al voltaje soñado, que no lo veo. No veo dónde está la expresión para YC para mostrárselas, ¿no? Ay, no la veo. YFC, YC, debemos haberla tenido en algún lado. Ah, ya, es que tenemos Z, por eso no la veo. Ajá. Bueno, va, entonces me voy para allá, para el otro pizarrón, y ya hice eso. Ajá. Entonces ya tengo la I1. La I1, ahí está. Entonces la I1 es el fasor, no es la I1, es el fasor de la corriente I1. Es el fasor del voltaje en 1 entre la ZRC, que ya lo discutimos porque era así. Ajá. Entonces el fasor del voltaje B1 lo tienen en su cuaderno, ahí está, y es el valor que acabo de poner, de 10.480 y cacho, 86 más 1.05, déjenme ver si lo copié bien, sí, J. Y la ZRC también la tenemos, del proceso que hemos estado haciendo previo, la ZRC la tenemos en algún lugar. Fue lo primero que se calculó, la ZRC, y fue de 20 menos 0.5, menos 5. Ajá, de 20 menos 5J. Ah, sí, está bien. Ya me aventé la operación ahorita de estos dos y me dio 0.401, todo eso, ¿no? Y listo. Ahora ya tengo la corriente I1. Esa corriente I1, véalo en su cuaderno, para no... Ay, a ver, mejor sí, para sí mover la cámara, ¿no? Mejor, no por flojera eche a perder yo algo que va bien, a lo mejor que me van entendiendo, ¿no? Ajá. Entonces, la I1 es la que está circulando aquí. Y ya tengo la admitancia de este. Por lo tanto, ya puedo llegarle a calcular el voltaje. ¿Cómo? Le ponemos. ¿Y cómo? Y como la YC, que ya tengo su valor, ya lo tengo, pero en el método, la YC va a ser igual a la corriente que pasa por el capacitor, es I1, ¿no? Al fasor de I1 entre el fasor del voltaje en el capacitor BC, el fasor, ¿sí me siguen? El fasor de la corriente I1 entre el fasor del voltaje en C. Ajá, sí, es como si fueran circuitos resistivos. Sí, se maneja así el asunto con el método fasorial. Entonces ya puedo obtener lo deseado, ¿no? Que es el voltaje en el capacitor. Entonces el voltaje en el capacitor va a ser igual, el fasor al fasor de la corriente I1 entre la admitancia del capacitor, ¿sí? El fasor del voltaje va a ser igual al fasor de la corriente, ¿sí? Que es la I1, entre la admi del capacitor, o por la impe del capacitor, como quieran, es igual, pero como tenemos la admi del capacitor, pues mejor la admi. Ajá. Entonces va a ser igual a I1. La I1, la tenemos de 0. No me están viendo nada, ¿eh? Perdón, es que sí está muy relajito estar cambiando la cámara y al mismo tiempo todo, ¿no?
Entonces, la I1, que es punto 401 más punto 173J, entre YC, y la YC la tenemos en algún lugar. La YC, ¿dónde estás? YC, la Y del capacitor, ZC. Bueno, tenemos ZC, pero YC no la veo. Bueno, entonces la YC es J omega C. Ajá, entre J por omega C. La omega es, ¿qué? ¿Cuánto? 2. Y el valor de la capacitancia, 0.1. 0.1. Listo, ahora sí se los muestro. Ahora sí, va, lo que estoy haciendo. Y mil perdones, pero sí está canijo. Está al mismo tiempo moviendo la cámara, moviendo todo. Está latoso. Gírate, que se pone necio. Se pone necio, déjenme quitar motivo de brillo, creo que ya no lo necesito. Uy, casi brilla igual. Ah, bueno, ya sé quién eres. A ver, sí, ahora sí. Ajá, mejoró, ahí un poquito. Entonces, nomás creo que quedó muy negro, ¿no? A ver, déjenme ver, con esta me lleva. Ah, sí, ahora sí, quito el brillo y de todos modos se ve. Entonces, la corriente I1, aquí, nomás que deje que se apriete porque si no se cae, el retarugo, ahí está. La corriente en I1 es el fasor, no es la corriente. Esto nada más es el fasor, es un recurso matemático, o sea, no es la corriente. El fasor de la corriente I1 es el fasor del voltaje en 1 entre la impedancia de la pareja RC, que están en serie, por eso calculamos impedancia. B1 lo acabo de calcular hace un momentito, no es que con mover la cámara y se vuelven unos momentotes, ¿no? Pero esto pues, en la escuela sería copiarlo, ¿no? Simplemente el dato de 10.486, que en algún lugar está, más 1.05J, lo copié, lo pongo ahí y abajo pongo la impedancia de RC, que también la tenemos. La impedancia de RC está abajito es la segunda ecuación o tercera, abajito del circuito, ahí la tienen y es 20 menos 5J, ¿sí? Ya lo hice con la calcu, boom, ya, y me da eso. Esa es la corriente en I1, ajá. Y ahora con la corriente I1 puedo obtener el voltaje soñado. ¿Por qué? Porque tengo la definición de la admitancia del capacitor. Entonces, la admitancia del capacitor es J omega C, y aquí está la omega, y aquí está C, y da esto. Ajá. Pero resulta que la admitancia del capacitor debe de ser la relación del fasor de una corriente entre un voltaje. ¿Cuál corriente? La que pasa por el capacitor. Si ven su circuito, para no estarle moviendo, la corriente que pasa por el capacitor es la misma que pasa por el resistor, R chonchúscula, y le llamamos I1. Lo pueden ver en uno de sus circuitos equivalentes, se llama I1. Ajá. Y el voltaje del capacitor, no, pues ahí sí, ese es el voltaje del capacitor, sí, el que hay entre sus puntas, que se llamó BC, sí, le puse yo BC. Entonces, me queda una ecuación en donde esto es conocible, la YC, aquí la tengo, ya está, entonces es conocido, ya no conocible, ya está, ahí. Necesito la I1 y la tengo, está acá arriba, ajá, ahí está la I1, ahí está, I1, que casi no se ve, ¿no? El 1. Sí, I1, sí. I1, ya la tengo, y entre YC la acabo de calcular, aquí está. Sí, es J omega C, en su tablita de admitancias e impedancias, búsquenla, y ahí verán que es J omega C. Entonces ya la tengo, ya nada más sustituyo los valores, ¿no? Entonces tengo BC, ajá, es igual a I1 entre YC. I1 es esto, la tengo calculada ahí arribita, es esto, y la YC es J omega C. J omega C que la calculé aquí. Ajá, sí, aquí lo volví a calcular ya tontamente, ya no venía al caso, ¿no? Y aquí directo ponerla, y entonces era .2J, no hay mayor problema, ¿no? Lo único que hice fue gastarle un poquito el GIS, y ya me da. Entonces, BC, el fasor, nada más el fasor, no es el voltaje. El fasor, pues hay que hacer la operación. Ajá. Déjenme hacerla aquí con Cenicienta. Entonces, ay, qué relajo, porque no tengo mi Texas. Eso está bien padre. Pero pues ni modo. Eso entre 2J, entre .2J. Lo que tengo ahí, entre
punto, no, déjenme abrir paréntesis, si no se va a tarugar, punto 2 por J. Ah, no, punto 2J directo. J. Sí. Estás J aquí. Bueno, aquí en esta calculadora se llama I. Listo, cerramos. Ni siquiera la tengo, ¿eh? Ahí está. Entonces, punto 86.3, 0.863. Sí. BC me da 0.863. Más que hoy también no brilla mucho. Más, dejen ver el resto del. Sí, menos 2.406. Menos 2.406 en J. Al menos 2.406 en J. Ese es el fasor del voltaje. Ajá, se los muestro. Estaba con la calco. Ahí está. Ese es el fasor del voltaje. Ajá. El fasor. O sea, no tiene interpretación física ni se puede medir con un voltmetro. Ajá. No se puede medir con un voltmetro, es un número complejo. ¿Qué hay que hacer para medirlo con un voltmetro? Pasarlo a polar, ¿verdad? Esto es necesario pasarlo a polar para poder regresar los dominios del tiempo, porque me pide para el dominio del tiempo el módulo del voltaje y el argumento. Ajá, me los pide. Entonces tengo que pasarlos a polar, ¿sí? Entonces va a ser 3 punto y algo. A ver, déjenme hacerlo. Y luego que no hace los polares directos. ¡Ay, está retaruga! Esta cosa. Bueno, entonces, ángulo cuya tangente. Ahí, ¿dónde estás? Aquí están. Trigonometría, ángulo cuya tangente. Bueno, primero la magnitud, ¿no? Primero la magnitud. Bueno, ya la regué. Ya puse ángulo cuya tangente es. Entonces es que menos 2.406 entre ángulo cuya tangente entre punto 863. Cerramos el paréntesis y listo. Me lo da menos 1.226 radianes. Menos 1.226 radianes. Por E a la menos 1.226 radianes en J. Y ahora falta el módulo. El módulo creo que si no lo sabe obtener está directo. Entonces va a ser raíz cuadrada de ¿quién? Uy, qué lío con eso. Punto 863 al cuadrado más el otro valor es 2.406, no tiene caso que le ponga el menos, ¿no? 2.406 al cuadrado más, abrimos paréntesis, 2. No, ni le he abierto. No, okay. 2.406, ya no tiene caso ponerle el negativo. 406 al cuadrado. Cerramos raíz. Eso mero. Cerramos raíz. Ahí estuvo. 2.50. Qué calculadora tan fea. 55.6. 2.556. Creíble, ¿verdad? Hay manera del pleno examen. Luego aquí les da 2.456.000 con punto 8 y 2 y les da 2 millones y lo copian. Lo copian de la calculadora y me entregan el examen. Oye, si quiero un poquito, ¿no? De pensarle. Como punto 8 más 2 va a dar 2 millones. Ajá. ¿Cómo? Este está más difícil porque este está en radianes. Ajá. Si fuera en grados tendríamos una idea. Sí, aquí sería menos 2 en las partes imaginarias para abajo. Y positivo en la parte real da tercer cuadrante. Ajá, entonces daría menos un ángulo agudo. Ajá. Y menos 50 grados, así. Uno dice, pues más o menos es creíble, ¿no? Si lo hiciéramos en grados. Pero sí me encuentro así cosas de que tienen que elevar al cuadrado, al cuadrado, y aquí les da 2 millones y lo ponen.
oigan, un poquito de pensarle, ¿no? Un poquito de decir, no, pues no, la regué en la calco. La calco dice, a mí que me esculquen, tú me dijiste que hiciera tal, ya lo ven y ya ven que pusieron 2 millones aquí, en lugar de 2.406, quién sabe por qué se les fue el dedo, y pusieron E a la 6. Entonces, pues sí, pues a cada 2 millones. Ajá. Y listo. Bueno, así hay manera de... Y ya casi tenemos el BC, que es lo que nos proponíamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para regresar al dominio del tiempo? A ver, les ayudo. Por lo tanto, BC en el dominio del tiempo, ¿cuánto es? Aquí mismo, ya para no usar más pizarrón. Pues el módulo sería la amplitud. 2.556, gracias. Se conserva la misma... Forma de onda. Uh-huh. Sale, coseno. Coseno de la misma frecuencia angular. De la frecuencia angular, que es 2, aquí se ve. Ajá. Aquí todavía se ve, aquí la tenemos. Se puede buscar en el circuito, ¿no? En la propuesta, que es la frecuencia de I de T. Pero pues ahí la estoy viendo. Ahí está 2T. Uh-huh. Luego. Más el ángulo de fase, que en este caso es menos 1.226. Está en radianes, ¿eh? Está en radianes, porque esta también está en radianes por segundo. Esto está en radianes por segundo. Con los segundos de aquí da radianes. Entonces esto tiene que estar en radianes. La cálcula la puse en radianes, no en grados. Y ya le cierro. Listo. Ahí está. Ese es el voltaje del capacitor. Ahí está. ¿Sí? 2.556 coseno de 2T más 1.266. Ajá. Esto en volts. Falta ponerle volts, ¿eh? Volts. Y esto está en radianes. Y esto está en radianes sobre segundo para que con los segundos de aquí de radianes y con más radianes sí se pueda calcular el coseno. ¿Sí? Sí les pondría tache aquí, por ejemplo, y a lo mejor no les bajo la calificación si me lo ponen en grados. Porque así como que diciendo, bueno, sí está bien, son en grados, pero luego a ver cómo sumas radianes con grados. Ajá. No, olviden esa pregunta. No, porque luego lo logran. No, matemáticas nuevas en pleno examen y ya suman grados con radianes y no, olviden esas preguntas tontas que hago, porque luego lo intentan y lo más fantástico es que según ustedes lo logran, ¿no? Ajá. Entonces ahí está. Entonces ya regresamos al dominio del tiempo. Todo lo hicimos en Fourier. Todas las locuras estas son en la transformada de Fourier, aunque aquí reducida un poquito nada más para que sea el método pasorial para circuitos, pero estamos usando la transformada de Pepe Fourier. Y entonces ya me dio esto. Eso lo enmarcamos, ¿no? Pero pues aquí ya como lo enmarco, ¿no? Bueno, órale, para que no digan que soy gacho. Ahí está, resultado final. Ajá. Sí, es senoide, por supuesto. Todo el circuito en estado permanente va a estar oscilando. Todo el circuito a 2 radianes por segundo. ¿Esta de dónde la saqué? De la excitación. La excitación tenía 2 aquí. Entonces, todas las respuestas son 2 porque el circuito es lineal e invariante con el tiempo. Entonces, esta nada más se copia de la excitación y se pone, ¡pum!, ahí. Esta sí es el módulo de la exponencial y este es el argumento de la exponencial en radianes, porque este está en radianes sobre segundo, con los segundos de aquí esto da radianes. Entonces, esta tiene que ser en radianes, ¿sí? Si me lo entregaran en grados, a lo mejor les pondría el tache y indicaría debe ser en radianes, pero a lo mejor no les bajo calificación, ¿no? No viene mucho al caso, pero pues sí debe ser radianes, porque esto está en radianes sobre segundo, con los segundos radianes y radianes. Si lo ponen en grados, pues ya no se puede hacer la operación tan directamente. Con los cálculos actuales ya, ¿no? Sí se puede dar el valor del tiempo, se calcula y luego le dice uno menos y le indica uno que ese valor después del menos está en radianes. Ajá, y que lo pase a grados o lo que sea, ¿no? Bueno, más bien, haberla puesto en grados, ¿ya? Más bien, ¿eh? En grados hexagesimales y este está en radianes, entonces habría problemas. Pero así como está, ya quedó. ¿Qué onda con esto? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, a ver, díganme dónde está la ecuación diferencial que me dio eso. ¿A dónde está? No hay ecuación diferencial. No. Puros complejos, puras cajitas con cosas adentro y complejos. ¿No se ve ecuaciones diferenciales? Órale. Y hubiera sido la pura fantasía, ¿eh?
Si lo he hecho por ecuaciones diferenciales, pues tratan de acordarse cuando la excitación de una ecuación diferencial es coseno. ¿Cómo se pone? Ajá. Si cómo se pone cuando es 8, ajá, que es primera derivada de no sé quién más, quién sabe quién, igual a 8, ya se pone fastidioso, ¿no? Uno espera que fuera 0, ¿no? Y fantástico, que fuera homogénea. Pero si es no homogénea con un valor, ya es latoso. Pero si ese valor es una función, es más fastidioso. Y si esa función es senoide, se vuelve un relajo de esos, ¿no? Resolver que tan decentito se resolvió ahorita, con ecuaciones diferenciales, no, pues se lleva 2 pizarrones. Ajá, se lleva 2 pizarrones así bien llenitos, completitos de operaciones. 2 pizarrones bueno, uno de la escuela, de esos grandotes, a eso me refiero, ¿no? No de los míos, de los chiquitos de juguete. No, de los grandes de la escuela. Entonces el método Fasorial es fantástico, resuelve rapidísimo, muy, muy rápido, ¿no? Ajá. Y uno dice, entonces, ¿por qué no nos lo enseñaron en electricidad de magnetismo? No, ¿verdad? No. ¿Pero por qué no, Roland? Pues que lo enseñen. No. ¿Por qué no saben complejos? No, sí deben saber, ¿cómo no? No hay problema. No, lo que pasa es que ahorita estamos resolviendo el circuito, pero solo estamos obteniendo la solución en estado permanente. Solo en estado permanente, ¿sí? Si ustedes quieren la solución completa, entonces sí tendrían que llegarle a Laplace y entonces aparecerían exponenciales. Una exponencial. Una, porque tiene un elemento que almacena energía. Entonces, en la función de salida, en lugar de verse tan decente como eso, ajá, que se ve bien decentito esto, ajá, aquí se ve bien decente, ¿no? Ahora llevaría por E a la, ¿no? O más E a la, o más algo por E a la quién sabe qué, más algo por E a la quién sabe qué, aparecerían, ¿sí? Porque ahí estaríamos obteniendo también las respuestas transitorias. Entonces, el método solo sirve para entregarles la respuesta permanente. Si dejan pasar el tiempo suficiente, ya verían en el osciloscopio, ya se vería la senoide, ya nada más la senoide oscilando, no se verían las exponenciales. Y como son tan rápidos los circuitos, serían milisegundos. En milisegundos o decisegundos ya se vería en el osciloscopio la señal senoidal. Ya se vería parejita, sin ningún exponencial. Ajá. Porque ya estamos en estado permanente. Pero si son abusados y conectan todo, el osciloscopio, todo trabajando, y le conectan la alimentación al circuito, entonces se alcanza a ver cómo brinca la pantalla, brinca y luego ya se va acomodando hasta que muestra la senoide. ¿Por qué? Porque al arranque sí se presentan exponenciales en el arranque, pero no estamos viendo el arranque. Estamos en estado permanente, cuando esta es la solución, cuando el tiempo ya pasó en mucha cantidad. Ajá. Bueno, mucha, pues significa más de 5 veces la constante de tiempo de cualquier exponencial que si quisiera ser parecida. Ajá, buscar las constantes de tiempo de las exponenciales, multiplicar por 5 todas, la que dé el número más grande, ese ya es tiempo permanente. En ese tiempo y a partir de ahí para mayores tiempos se vería la oscilación en el osciloscopio, ya la oscilación senoidal de 2 radianes por segundo de frecuencia y amplitud de 2.6 volts, ¿no? Más o menos. Entonces, sí, más o menos, ahí va el asunto. Pues ahí fue el primero o el segundo. ¿Cuántos ejemplos llevamos? No me acuerdo. ¿Este es el segundo? No me acuerdo. ¿O es Creo que ya es el tercero, profe. Ok, perfecto. La maravilla. Sale pues. Entonces ya tenemos uno con inductancia, seguramente. Y un RL en serie. Un RL en serie, ¿eso? Un RC en paralelo y mixto. Ok. Ándale. Ahora pues, ya, que se puede decir así mixto. En realidad, los circuitos a los que ustedes se van a enfrentar, pues ya ni se les ve pies ni cabeza, ¿no? El circuito más grande que yo he intentado resolver, que por cierto no se terminó porque ya no hubo tiempo y ya no se pudo para lo que nos pedían, era de orden 62, creo. No, un espanto eso, era un espanto y no existían las cálculos como ahora, ¿no? Todo era con regla de cálculo y ábaco. Entonces, pues cuando no se terminó, ¿no? No, nos lo encargaron y yo le había dicho, no, pero ya no se necesita, todavía éramos estudiantes. Tenía yo un compañero, Eric se llama,
y los dos nos entendíamos muy bien así de manejar rápido las cálculos y de, a ver, escribe esto, porque es la impedancia, ya escríbelo y ponle, y ahora cuánto te edité, y ahora en la regla de cálculo, muévele y pásamelo para sumarle con el ábaco, y así éramos rápidos, pero no, imposible, no hacerlo, ¿no? Como ahora con los cálculos, y ustedes van a decir lo mismo. Ustedes si llegan a dar clases le van a decir lo mismo a sus alumnos, van a decir, no, pues hacemos unos circuititos, ahí el profe ponía 2, 3 elementos, 5, y ya estuvo, no, nada de resolver con 62 elementos como ustedes, pero qué chiste. Ajá, y ahora tu triste compu, ¿por qué trae shorts? Porque va a ser robotito. Ajá, ustedes si dan clases, en 20 años van a conocer los robotitos entrando al salón. Ajá, ¿y por qué trae short? Porque va a haber cáscara, profe, al rato va a haber cáscara y pues la hace bien de portero. Ajá, órale, sale. Les está hablando un cuate de electrónica. Dejen pasar unos cuantos años. Y ahí me platican, si no van a ver esas cosas. Ajá, sí, no, lo que viene, no han visto nada, las compus, todo eso, no, es chafa en comparación con lo que viene de electrónica, lo que se nos aproxima. Otro, ¿no? Sale, otro, estuvo padre ¿no? Voy a borrarlo, ¿ya? Ya lo borro, la propuesta, ¿no? Es otro. A ver, para darle aquí. No vamos a terminar, ya vimos, ¿no? Que pues no. A ver, ahora con fuente de voltaje. Oh. Que tenga su resistencia interna, ya para rápido, la RD. Ajá. Y algo más, más emocionante, ¿no? Algo que sea más emocionante, un capacitor, un resistor y un inductor. Ya todo eso, sí. Ay, y no nos vamos a morir en el intento, pues esperemos que no, ¿no? Ajá, sale. Ya lo acabaron de copiar para cambiar la cámara. Ya tienen los datos. Están re feos, ¿eh? Se ve ahí medio borroso, pero bueno. El dato de import es 2.556, porque lo veo que se ve muy chiquito y medio feo. Ajá, 2.556. Y aquí dice 2 y aquí dice 1.226 con negativo. 1.226, por si quieren copiar el dato así correcto, porque sí se ve muy chiquito y medio borrosón, ¿verdad? Bueno, va otro. Ajá. Y eso que le estoy diciendo con valores así enteritos y eso, ¿no? No le estoy metiendo valores reales. Por ejemplo, en México la omega no va a valer 2, ¿verdad? No, la omega no vale 2, vale 377. 376.94, creo. Algo así. 377, que equivale a 60 Hz. Necesitan multiplicar 60 por el 2pi para ver qué onda, ¿no? Entonces, sí, son 376.90 y algo así. Entonces, con eso, no, se hace más relajo. Y eso que tenemos las cálculos, ¿no? Yo nunca vi resuelto uno de estos. Nunca, jamás en mi vida, de estudiantil, nunca vi resuelto uno de esos. El profe decía, bueno, se saca la impedancia, se suma con la admitancia, se saca la otra impedancia, y ya, pues, después ya nada más es cosa de que lo haga, ¿no? Ajá, porque, pues, lo más que teníamos era regla de cálculo y ábaco. Eran nuestros instrumentos de trabajo, regla de cálculo y ábaco, no, nada electrónico, nada de calculadoras, nada. Eso no existía cuando yo estudié. Sale, va, el que sigue. Para no seguir hablando de las aventuras de Vulgarcito. También le ponemos números chiquitos, ¿no? Para no hacer tanto relajo. También eso sería un relajísimo, ¿no? ¿Cuánto vale la omega? Dijimos aquí en México. La omega con la que están prendiendo mis focos, con la que está trabajando mi compu. 375, algo así. 376.90 y algo así. 377, dijiste 375, son 377 aproximadamente, un poquito menos de 377 radianes por segundo. No, está muy loco hacer eso, ¿no? A ver, supongamos que tenemos ahora este circuito. Tenemos una fuente de voltaje. Ya le puse fuente de voltaje, bueno, sí. Con su resistencia parásita, hasta aquí es la fuente, todo esto es la fuente. Ajá, la fuente. Me acordé ahorita de esto que estaba sin conectar, ¿no? Ahorita les platico. Así rápido. Entonces, todo esto es la fuente. Tiene su resistencia interna y su generador de función, que es senoide. Y tenemos un capacitor, tenemos un inductor y su resistencia parásita.
del inductor que queda en serie, porque la corriente pasa, pues, por la bobina, pasa por el inductor, la corriente es única. Entonces, si vamos a modelar su resistencia del alambre con el que fue hecha, tiene que dar en serie porque es única, la corriente es única. Solo en una serie la corriente es la misma en los dos elementos. ¿Sí estamos? Si fuéramos a modelar la resistencia parásita del capacitor, que también puede tener que se escape carga por la orilla, quedaría en paralelo. Ajá, ahorita no, para el tamaño del circuito dice, espérate, calmado, ¿no? Si le agregas algo más se va a poner muy feo. Pero sí, aquí llevaría su resistencia en paralelo, su resistencia parásita. Sale, pues. Y ya nos inventamos cualquier valor, ¿no? B de T, que sea igual a 10 coseno de 2T más pi sobre 4, ya para no estar con tanto. Volts. Ajá. En realidad ya se los dije, este es 377 aquí en México. Sí, la frecuencia de 60 Hz es 367 radianes por segundo, porque es 2πf. Ajá, 2πf, f es 60, y por 220, y por pi 367. Y listo, ¿no? Esta también muchas veces en la literatura de circuitos aparece en grados. Entonces serían 45 grados, ¿verdad? Diría 2T más 45, pero si este está en radianes por segundo y este está en radianes por segundo, ¿a qué viene poner grados? Si esta da en radianes, este producto da radianes, ¿a qué viene poner grados? Y se tiene que convertir a radianes, sí, porque si no, no sale el resultado. Entonces ya directamente yo lo pongo en radianes, pero serían 45 grados, ¿sí? O pi sobre 4, como lo tengo aquí, en radianes. Bueno, que sea así. La RB, la pongo aquí para que quepa. La RB, otra vez 10 ohms, ¿no? Es una fuente de voltaje, su resistencia tiende a ser baja. Su resistencia tiende a ser chafita, baja, ¿no? De una vez RL también la resistencia tiende a ser baja, también 10, pues total. Pues no me estoy inventando, así es que ¿qué? Ajá. La L, le ponemos 5 henries. Sí, 5 henries, ahora a ver qué pasa. Sí, es muy grande, es grande, no, muy grande no. Que ya no se pone la Y, ya, según la oficina de pesas y medidas de París, ¿no? ¿Dónde está esa cosa? Ya decidieron que los henries son H nada más, porque se llamaba HY su índice, pero ya quedó en H. Ya dijeron, y pues ya, si ya dijeron, pues ya nos aguantamos, ¿no? C. Ajá. De C le ponemos punto 5. Punto 2. 0.2 farads, que es grandísimo. Es un capacitor que ya se vende. Sí se venden en el regañadero, ya pueden conseguir de 200 milifarads. Es una pelotota ahí. Ajá, es un botezote. No una pelota, un bote. Condiciones iniciales. ¿Qué le ponemos? ¿Quién llevaría condiciones iniciales? Podría ser el capacitor. No. El capacitor ya tiene la carga, ¿no, profe? Así es. No, tenemos su capacitancia, pero no su carga. Entonces lo podemos poner la carga. ¿Verdad? Y a L también, ¿verdad? Él también se acuerda. Pero adelante, sí. En estado permanente. Es en estado permanente. Entonces las condiciones iniciales hace mucho que se perdieron. Sí, entonces ya no se le ponen. Ya no, porque ya se perdieron. Estamos en estado permanente, ya pasó mucho tiempo y ya las condiciones iniciales pues ya se perdieron, ya el circuito está siendo usado. Entonces no lleva. Ajá, pero gracias por contestar, quienes me contestaron, sí, pero no lleva condiciones iniciales. También está mal. Ajá, 2, no, pues imagínense, sería ineficientísimo una frecuencia de 2 radianes por segundo para echar a andar las casas y las industrias, y no, fue un análisis muy sesudo durante mucho tiempo de cuates súper especialistas en redes eléctricas de potencia, las que decidieron que fuera 377, que es lo que usamos aquí en México, 377, o sea, 60 Hz. 60 Hz por 2 pi, pues da 377. Entonces, pero aquí yo le pongo 2, ¿no? Para no estar, que con las calculadoras ya no tiene chiste, ya está tranquilo. Pero no, ya le pongo 2 ya. Y listo. Sí, con la llegada de las cálculos todo cambió, ¿no? Sí, ya les dije, yo lo hice todo con regla de cálculo y ábaco y era un cotorreo de esos, ¿no? Entonces, bueno, sale. Y queremos saber, no hemos dicho qué queremos saber, ¿verdad? Digamos que podría ser el voltaje del capacitor.
Podría ser, a ver, el voltaje del capacitor en tiempo, en estado permanente. El BC en estado permanente. Va a ser función del tiempo, por supuesto, ya no le pongo porque no cabe. Ahí ya no cabe poner BC función del tiempo, ¿no? Ajá. Y y listo. En estado permanente, ya sabemos que en estado permanente, ya en este momento, ¿verdad? Si vamos a apantallar a los cuates, ¿no? Por ejemplo, algún familiar latoso que los chotea, que porque estudian ingeniería, y tú ingenierito, que es que sabes mucho, y pues uno nunca presume en la casa que sabemos mucho, estamos estudiando ingeniería, pero no falta el familiar que sale con eso, o lo que es más gacho, la visita que llegó con el familiar a una comida o algo y empieza a chotear, ¿no? Uy, ingenierito, uy, debes hacer las operaciones bien rápido, ¿no? Y uno por acá, sí, hombre, sí, soy maravilloso, así como le estás diciendo, ¿no? Entonces, pues ahora, haciéndola de maravilla, decimos, por lo tanto, ándale, ¿a poco, Rolando, vas a hacer eso? Sí. El BC debe tener una amplitud máxima, el BC, una amplitud BCM, debe ser una función senoide, cosenoide queda bien, debe ser a 2 radianes por segundo en estado permanente, acuérdense, ¿eh? No el transitorio, los transitorios sí llevan exponenciales y todo, pero ya una vez que las exponenciales mueren, porque son a exponente negativo y desaparecen, entonces queda senoide, de la misma frecuencia de la excitación, pero lo que no sabemos es el ángulo de fase ni la amplitud. No sabemos la amplitud ni el ángulo de fase del voltaje del capacitor. Ajá, esas son las dos incógnitas. Ajá, el método fasorial lo único que sabe resolver es esto. Todo lo demás, el método fasorial nos dice, no, pues tú debes saber cómo, ¿no? No, ¿cómo? Pues, ¿qué no eres el método? Sí, pero tú debes saber cómo, ¿no? Yo nomás te doy estos dos valores al final, pero tú me dices qué hago, cómo le hago. Ajá, no, pues fantástico método, ¿eh? Entonces yo te tengo que decir, no, pues ahí la llevas. Bueno, pues ahí está. Entonces, apenas vamos a alcanzar a arrancar un poquitín, ¿no? ¿Sí? Aquí se puede hacer por mallas, ¿verdad? Una malla, otra malla. O se puede hacer por reducción de impes-admis. ¿A poco? Sí, como lo hicimos en el anterior. Estas dos, ¿cómo están? RL y L. ¿En serie? En serie, ¿verdad? Pues es el mismo dispositivo, ¿verdad? Si lo tienen ustedes en la mano, nada más se ve una bobina con alambre brillante en rojo o en dorado, se ve brillante, sí, bien bonito, pero nada más se ve una bobina, no, esto no se ve, esta es la resistencia del cable con el que está hecha la bobina, ajá, y entonces la corriente que va a pasar por la bobina es única, entonces va a provocar flujo magnético y va a provocar voltaje resistivo. Es la misma corriente, por eso los estoy modelando en serie. Ajá, sí, porque es la misma corriente la que pasa por los dos simultáneamente. Y bueno, y ya tengo acá mi capacitor, del cual quiero su voltaje en el dominio del tiempo en estado permanente. No me interesan los transitorios. No le interesa ni qué, no. Entonces nada más quiere saber así cuando ya pasó mucho el tiempo. Así es. ¿Cuánto es mucho tiempo, Inge? Han de ser medio segundo. ¿Eso es mucho tiempo, Inge? Pues sí, se me pasó la mano. Ha de ser como un décimo de segundo. Ahora, dije, yo pensé que me iba a decir siglos, meses. Sí, no, ya, ya se le puede decir, no es que los circuitos eléctricos son muy rápidos. Llevaría meses, llevaría hasta años si estuviéramos hablando de una presa, por ejemplo, en una región donde llueve poco. Entonces ahí sí el análisis sería hasta por años, tal vez, ¿no? Para una presa, un hidráulico de esos bien torpes, lentos, pero los electromagnéticos son así, rapiditos, ¿no? Y bueno, esos son lo más rápido que hay entre los sistemas que ven, cuando menos ustedes aquí en ingeniería, ¿no? Sale pues, entonces lo vamos a hacer por el método fasorial. ¿Qué proponen para empezar? Todavía nos quedan 300 segundos. ¿Qué proponen para empezar? ¿Qué será todo lo que logremos hacer empezar? Hacer una primera reducción sumando las... Resistencias, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál y cuál? Sumando dijiste, pero ya no te oí. Las dos resistencias, ¿no? Las dos resistencias, ándale. A ver, podemos intentarlo. Sumar estas dos porque parece que, ya valió.
No, no están en serie. La condición para saber que están en serie es que circule exactamente la misma corriente. No una chiripada de que circuló la misma corriente en un momento dado, no, sino que en todo momento la corriente sea la misma para saber que están en serie. Y en estas no es bastante improbable que sea la misma, porque una parte de la corriente que venga por acá pues se va a venir por acá y ya no le va a llegar toda la RL. Entonces RB y RL no están en serie. Otra, segunda oportunidad, otra, nos quedan unos cuantos segundos. Podremos sumar las impedancias de R, L y L, ¿no? Ándale, es así. Porque están en qué? ¿Por qué sumar? Porque están en serie. Porque están en serie, entonces al estar en serie se pueden sumar las impedancias. ¿Puedo hacerlo en admitancia? No, ¿va? Es muy latoso. En admitancia no. A ver, una vez que ya sumemos las impedancias, porque no nos va a quedar otra más que platicar ahorita, ¿no? Ya no hay tiempo. Una vez que ya sumemos las impedancias, me va a quedar un bloque. ¿Se acuerdan que le pusimos cajita, no? Ajá, como se ve aquí, ya les pusimos cajita. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está el bloque de RC. Ahí lo puse, la cajita. Entonces, también ahorita estos dos van a quedar en una cajita, ¿no? Nada más que va a ser la RLL, ¿no? Ajá, la RLL. Y entonces va a ser, me dijiste, una IMPE porque están en serie y las IMPE se pueden sumar. Ajá, las impedancias se pueden sumar. Una vez que hayamos hecho eso, porque ya no da tiempo de hacer gran cosa, una vez que tengamos esto en un paquetito, ¿cómo está con el capacitor? Están en paralelo. En paralelo, entonces pueden hacer ADMIs. Ujú. ADMIs. Ajá. Digo ADMI, no en plural. La ADMI, ¿verdad? Obtener la ADMI del paralelo, porque en paralelo la ADMI es más fácil. También se puede hacer en IPE, pero es bien latoso. Ajá, hay que hacer muchas operaciones, que ya teniendo las calculadoras que ahora existen, ya que chiste. Pero bueno, entonces aquí convendría más ADMI porque es directamente la suma y ya nos quedaría primero la IMPE de estos dos, un paquetito aquí. Luego ese paquetito con C me quedaría la ADMI que sería un paquete acá. Ajá, otro paquetito acá. Y ese paquetito, ¿qué le podemos hacer? Al que estoy marcando y marcando y marcando, ¿qué le podemos hacer a ese paquetito? En serie con RB. Ya va a quedar en serie con RB. Lo estamos viendo desde aquí, el paquete. Ajá, entonces va a quedar en serie. Entonces ahorita serie, despuesito IMPE, por lo tanto, despuesito paralelo, ADM, y despuesito serie, IMPE. Y ya me va a quedar la fuente de voltaje enfrentando un solo elemento. Como enfrente a un solo elemento, ya vamos a poder obtener la corriente aquí, que la tendríamos aquí. Y entonces ahora sí hay que saber cómo la vamos a separar. Ya eso es cosa de la próxima. Pero quise adelantar, ¿no? Para que ya tuviéramos idea de qué vamos a hacer la siguiente vez que nos veamos, ¿no? Entonces, sí, más o menos, ahí va el asunto. Más que menos. Está bien. Bueno, y ya vemos qué hacer después, ¿no? Entonces, ahorita estamos en 3. La siguiente. No, pues la siguiente ya. Sí, ya es la última semana. Sí, en la torre. Sí, pues nos quitaron semanas. Aquí debería verse completo el asunto, pero nos quitaron semanas. Que no sé por qué, pudimos haber regresado en enero. Siempre había pasado esto. Y se regresaba en enero. No sé por qué nos quitaron semanas, ¿no? Apenas estamos en la semana, ¿qué? Ay, me hago bolas. Apenas en la 14, ¿eh? En la 14, estamos en la semana 14, 13, ¿verdad? 13 y nada más nos van a dar 14 de 16, ¿no? Pues sí nos tumban un montón de cosas, pero yo prefiero que se vayan con conocimientos sólidos, aunque sean restringidos, a yo agarrar ahorita y resolver y ni explicarles, ¿no? Nada más llenar el pizarrón 3 veces, 4 veces, y ahí se hacen bolas, ahí le obtienen, ahí le entienden en un libro, ¿no? ¿Qué hice? Pues no viene al caso, no prefiero irme, pues así decentito, ¿no? Hoy es miércoles primero, sí, así está mi candelario.
Entonces, necesitamos hacer examen de esto, pues yo creo que el viernes 10, ¿no? El viernes 10 hacemos examen porque el 11 está marcado como fin de cursos, ¿no? Ajá. Entonces el viernes 10 lo haríamos examen de esto. Hay algo sencillo, ¿no? Ajá, hay algo sencillo de circuitos en estado permanente sinusoidal y pues tratar de calificar como loco, como loquito para, a ver, déjenme ver cómo ando. Ay, no tengo el conteo. Ay, ¿por qué no tengo el conteo de cuántos son ustedes ahorita? Pero bueno, sí creo que no son muchos. Espero. Sí, no son muchos, por fortuna. Entonces sí puedo calificar así más o menos rápido y para poder hacer el examen en las fechas de exámenes, ¿no? Ya había pasado esto antes en la UNAM de que se atravesaban las vacaciones y regresábamos a segundo final, pero ahora no. Ya están en plan de que ya, ¿no? Ya que se acaba todo y a volar, ¿no? Ajá. Nada más, ¿verdad? Es una semana de finales. Nada más, No, ¿sí? sí, son 2 semanas. Volviendo de vacaciones. ¿Sí Es la hay? segunda vuelta, sí. Bueno. Eso me tranquiliza. Es que aquí yo tengo un, sí, que se detiene en diciembre. Sí, de veras, sí. Qué bueno. Sí, porque pensé que nada más iba a haber uno, ¿no? Uno. Entonces, bueno, haríamos ese. Y, a ver, ya mis esferas, entonces. La semana 12, ¿por qué está marcada? Está la segunda vuelta y primera vuelta. Sí, está marcada como primera vuelta. Del 13 al 18, ¿va? Primera vuelta. Sí, ¿va? Sí, Ok. Bueno, entonces más o menos nos va a alcanzar el tiempo. Más o menos de ver otros ejemplos. Y eso, pues ese es el último tema del curso. Ya más o menos. Ajá. Sí hicimos el primer parcial, ¿verdad? sí, de primer Bueno, orden. sí que no he podido terminar de calificar. Pero bueno, entonces, Profe, ¿y cree que nos pueda mandar los ejercicios que le habíamos pedido? También de segundo orden. No sé si venga en el sí, final, si es el caso. sí, también de segundo orden. Sí, en Sí, yo principio era de primer orden, pero igual creo que nos faltaron ejercicios. ajá, espérame tantito. Lo que no tengo, yo no tengo experiencia en hacer esto así a distancia. Espérenme tantito. Dejen preguntar aquí en la casa dónde, cómo, ¿no? Entonces mandarles